habíamos anunciado, está con nosotros ya el ministro de Justicia, Luis Cordero. Tenemos que recordar, Matías, eso sí, que también pueden seguirnos y pueden ver este programa, la entrevista que vamos a hacer a continuación, el panel político, todo en Spotify, en nuestro podcast Estado Nacional, el podcast Estado Nacional. Tal cual. Ministro... También aquí está el QR, si lo quieren seguir. Ministro Cordero, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes. Ministro, usted llegó de una manera, se puede decir accidentada, porque era en medio de una crisis importante, ¿no es cierto? Salió la ministra, su antecesora, la ministra Ríos, llega usted en la crisis de los indultos. ¿Esta crisis es más complicada que la de los indultos desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista político? No sé, la evaluación es medio injusta en el fondo porque son dos momentos distintos, son dos casos distintos. Yo diría que en el caso mío en particular, la particularidad que tiene es que yo lo he podido observar desde el principio y por lo tanto creo que desde el punto de vista como de la evaluación técnico-legal está como relativamente claro para nosotros lo que está sucediendo y la manera en cómo está evolucionando en el fondo. Y además tiene otra particularidad, y es que es un trabajo bien colectivo entre un grupo de ministros y ministras para abordar el problema e ir dando orientación. Imposible olvidar cuando usted llegó, le preguntaron, oiga, ¿no calza esto con esto? ¿Y qué pensé antes y después? Y usted dijo, déjenme ver los papelitos, sí. Que parecía una frase como un poco escolar, pero bien sencilla, es como, déjenme ordenar las cosas, y aquí parece que los papelitos tampoco están muy claros. ¿Ya los leyó, los tiene ya en su Los cabeza? papelitos están relativamente ordenados, esto es buena parte del gran trabajo que está haciendo el ministro Montes y su equipo. Pero además este caso tiene la particularidad que si bien nace como resultado del caso Democracia Viva, que es donde está focalizado este tema en la actualidad, luego se comienzan a abrir una serie de investigaciones en otras regiones y esto ya comienza a develar fundamentalmente la forma y modo en que se ha estado diseñando en los últimos años el sistema de transferencias directas por parte del Estado. Entonces ahí, un poco yo lo que decía hoy día, esto lo que empieza a mostrar es como las galeras del Estado, cómo funciona en sus profundidades, porque aquí está en juego normas de la ley de presupuesto, glosas presupuestarias, mecanismos para el cumplimiento de función de modo inmediato. Así que eso permite tener un panorama relativamente claro y se ha podido ir revisando la documentación. Esa documentación a su vez se ha ido acompañando al Ministerio Público y progresivamente al Consejo de Defensa del Estado. Ya vamos a entrar en las profundidades del caso propiamente tal, pero quiero preguntarle primero, ministro, ¿por qué usted se convierte en vocero del caso? Sabemos que el jueves en la tarde se decidió y después en el Consejo de Gabinete del viernes que usted y Camila Vallejo fueran como los voceros del caso Convenio y a todo el resto los mandaron callar, básicamente. No hemos visto más ni al ministro Montes ni al ministro Jackson. ¿Por qué usted se convierte si su ministerio no está involucrado o pareciera ser no está involucrado? El bombero le han puesto. No lo sé. Yo, mire, una de las cosas que he aprendido en esta labor, que pareciera que tengo la sensación física que hubiera pasado hace muchos años, pero voy a cumplir 6 meses. Enero. Tiene que ver con que el trabajo en el gobierno se debe realizar en términos bastante colectivos. Es decir, unos quienes son voceros y otros como un grupo de ministros y ministras trabajan colectivamente. La razón por la cual ese día yo intervine en el Senado, después de las exposiciones del ministro Montes, Jackson y Marcel, fue esencialmente porque se produjo esta controversia producto de la fecha. Y nada, yo pedí mirar los papelitos, que era de cuándo salió el oficio, a quién iba dirigido el oficio. Era muy evidente que el oficio había salido el 7 de junio desde la Cámara de Diputados a la Seremi, y eso tiene una serie como de trámite administrativo desde la Secretaría de la Cámara hacia allá. Entonces me parecía muy evidente y lo que me dijeron, ¿por qué no lo explicas tú? Y bueno, lo expliqué yo. Bueno, usted es profesor de Derecho Administrativo, así y eso fue lo que pasó. Probablemente es el que mejor conoce cómo funciona. ¿Y eso qué pasó? Pero esa intervención, que fue básicamente aclarar los dichos del presidente, que fueron bastante confusos en la mañana, ¿estaba planificado o salió espontáneamente que usted dijo, esto lo aclaro yo? No, trabajamos ahí. Y luego, yo en este tipo de cosas soy un colaborador más del presidente de la República. Nosotros tenemos un trabajo bien cordial entre los ministros y ministras.
Y ahí hay ministros bastante más experimentados que yo y ellos me dijeron, ¿por qué no le explicas tú que están? Y dije, güey, lo hago yo. Y eso fue. Y en lo demás, hay varios... Mire, buena parte de la discusión pública está construida sobre cierta suspicacia. Sí. Entonces, un contrato, una transferencia, y pareciera que todo es irregular. Y la verdad es que para poder tener claridad en qué casos hay irregularidad o no, efectivamente hay que revisar los papelitos. Y eso requiere unas ciertas discriminaciones y de información, de tipología de contrato, de modalidad de transferencia. Le quiero dar el siguiente dato para que ustedes dimensionen esto. Efectivamente, la ley de presupuesto permite o establece en sus normas permanentes que las transferencias tienen que ser mediante mecanismos de concursabilidad. Pero hay 18 partidas de la ley de presupuesto que tienen glosas que permiten transferencias directas. Y esas glosas que vienen de sectores distintos son en ocasiones con ajustes normativos distintos y por lo tanto a veces es necesario revisar bien esas reglas y poder tratar de explicarlas. El caso de vivienda es uno de ellos. Entiendo que es la glosa número 5 que se llama. Claro, pero después cuando usted va a las transferencias que están hablándose ahora a gobiernos regionales, por ejemplo, es una glosa que está en una partida de transferencias generales que además tiene que ver con patrimonio. Entonces hay que meterse... Las suspicacias pueden ser injustas en algunos casos, pero aquí, dados los casos que conocemos, tiene todo el sentido del mundo ser particularmente suspicaces porque hay demasiados miles de millones dando vueltas. Esto no es broma. Entonces, ordenemos los papelitos para que usted nos ayude. 7 de junio envía este oficio la diputada Giovanna Ahumada a través de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? 16 de junio, Timeline de Antofagasta lo da a conocer, hace explotar periodísticamente o mediáticamente el tema. Estos 9 días entre medio hay un hito, que es el 6 de junio, si no me equivoco, o un 6 de junio, donde hay una reunión del presidente de RD. Y eso fue todo un escándalo. O sea, nos preguntamos, el presidente de RD sabía y no escaló el tema, supongamos. Después se sabe que alguien le comentó, no sabemos a quién, pero alguien le comentó. Y el presidente de la República abre una puerta para decir que él supo entre medio. ¿Cuándo supo el presidente Gabriel Boric esto? El presidente, lo que pasa es que el presidente, yo lo dije ese día, con la transparencia que lo caracteriza, es cosa que no es una simple halago, es efectivamente sí. Que entre otras cosas, nosotros la instrucción que tenemos de él es que aquí tenemos que indagar y entregar la información lo más transparente posible y hacer efectiva la responsabilidad de quien corresponda. Lo que él hizo fue una reconstrucción temporal que comienza con esa fecha, que además a mí lo que me llama la atención es que dado que está fechado el 7, todo el mundo asume que el 7 todo se sabía. La verdad es que el 7 es la fecha del oficio, se despacha además, luego se da cuenta la semana que sigue en la sala de la Cámara de que se había despachado. Lo que nosotros tenemos registrado hasta ahora es que esa fue una conversación que estuvo instalada a nivel regional y luego hacia la subsecretaría, y eso explica que no solo el Ceremi tuvo que retirar, tuvo que pedir su renuncia, sino que también cuando se tomó conocimiento de que la subsecretaria había conocido esa información y no la había escalado adecuadamente, se solicitó la información. Y por eso el presidente tan pronto toma conocimiento, el ministro Monte, inmediatamente se articulan los mecanismos de recopilación de información y de adopción de decisiones. ¿Logran reconstruir el día exacto donde el presidente se entera? ¿Cómo? ¿Logran reconstruir la agenda? Sí, eso está claro. Y yo por eso lo dije ese día, lo dije hoy, que es la fecha del 16. El 16 de junio, que es cuando es publicado por el medio Timeline. El mismo día. Ese mismo día. Ya, porque usted reconocerá que hubo cierta confusión en las palabras del presidente, por transparencia, por lo que sea, pero empezó a reconstruir efectivamente como en vivo, cuando le preguntan y él dice, nos enteramos usa la palabra entre con las manos y dice cuando salió en Timeline y que había una investigación, dice, nos enteramos, y entre eso y el oficio. Y ahí usted sale a aclarar después que él quiere decir el Estado de Chile, o sea, la primer organismo, digamos, o representante del Estado de Chile que lo supo, que fue el Ceremi del Ministerio de la Vivienda en Antofagasta, lo supo antes. Y que el presidente, al decir supimos, se refería a eso. Sí. Ya, ¿de verdad? Porque el presidente dice, claro, después aclara y dice, apenas yo supe,
yo Claro, pero al lo que tiro pasa- ordené que se investigara todo y que se transparentara todo. Pero parte diciendo, supimos, y él estaba hablando por el Ceremi, ¿de verdad? Que yo creo que le está hablando en nombre del Estado, pero sí, mal que mal, eso es lo que el gobierno tuvo conocimiento a partir de ese momento, luego que la ministra Vallejo también lo precisó. A mí lo que me llama la atención, y eso es así, tal cual, Ya. es que cuando hay conocimiento pleno, se toman las decisiones de modo inmediato. El otro día alguien me Eso es lo que debiera preguntó- importar, dice usted, Eso es no esta confusión entre, Claro, porque entre las fechas. lo que hay es que hay dos cosas que yo creo que son importantes. Una, usted comprenderá la cantidad de cosas que suceden en el Estado diariamente. Y la importancia entonces que tienen los directivos públicos aguas abajo, en el fondo. No solo los ministros y los subsecretarios, sino que también los Ceremi. De hecho, una de las particularidades de este caso, no solo en Antofagasta, también en Maule, tiene que ver con el rol y la importancia que cumplen los Ceremis como funcionarios directivos del Estado, que tienen que ser especialmente prolijos y atentos al tipo de decisiones e información que administran. Ministro Cordero, donde no queda del todo claro es cuando conoce el jefe de los asesores, Miguel Crispi. ¿Y por qué? Ahí hay dos puntos que decir. Uno, por su militancia, RD, porque todo esto es muy RD, todo lo que ha pasado. Sí. Muchos Ceremis, muchas subsecretarias, mucho RD. Y esos pueden tener canales propios de conversación. Y lo segundo, porque el presidente de RD, el presidente Latorre, en algún momento da a entender, o más bien no quiere desmentir, no quiere aclarar, y cuando uno no aclara, oscurece. Da la impresión de que Miguel Crispi, jefe de asesores y muy cercano al Del presidente segundo Boric, piso. del segundo piso, él sí sabía antes de ese 16. ¿Tiene esa fecha usted? Lo que yo estoy a cargo es de determinar y de identificar bien los momentos y los hitos en que el Estado y sus autoridades toman conocimiento, en el fondo. Él es autoridad y él es Y- el Estado también. La moneda sabe el 16 de la mañana. La moneda incluye al jefe de asesores. La moneda segundo incluye a piso, todas sus Miguel Crispi. autoridades. Pero tiene constancia que él supo antes. Yo no tengo ningún antecedente Ningún antecedente. que Miguel Crispi hubiese tenido conocimiento antes. ¿Pero usted está Tan seguro pronto- de eso, ministro? ¿Usted está seguro que Nosotros- Miguel Crispi nosotros- no supo? Yo le puedo decir respecto a los antecedentes, de todos los antecedentes que nosotros hemos elaborado para efecto de determinar los momentos en que se adoptaron las decisiones. ¿Y sería grave si hubiese sabido el jefe del segundo piso, los asesores del presidente, si se supiera que él, por ejemplo, lo supo junto con el presidente Latorre y que no lo haya comunicado al presidente de la República? ¿Sería grave desde el punto de vista, no sé si administrativo, político? Desde el punto de vista administrativo, no, desde el punto de vista jurídico tampoco, Político. por ahora. Puede ser, pero no hay ningún antecedente Ya. objetivo que permita llegar a que nosotros debamos ponernos en esa hipótesis, honestamente. Ya, ¿y el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, el senador Latorre, hizo bien o mal en no traspasar la información? Yo creo que esa pregunta es válida para cualquier presidente de partido, ¿no? En cualquier gobierno. Hay una característica de todo este tipo de casos y es qué es lo que uno transmite y en qué momento. Uno es que tengo antecedentes o indicios de algo respecto a los cuales es necesario e indispensable recopilar. Hay veces que las cosas, esto es bien importante, no se ven bien públicamente y uno tiene que hacer la indagación de cuánto de esa apariencia se traduce en una infracción administrativa o en una de orden jurídico que imponga determinado tipo de obligaciones a la autoridad. Yo he entendido de las declaraciones del senador Latorre que buena parte de eso tenía que ver con las indagaciones que ellos mismos estaban formulando antes de transmitir una información de esas características. Yo supongo que por las dimensiones y el impacto que tenía para ellos. ¿Pero se equivocó Latorre? Yo creo que es difícil juzgar. Yo lo plantearía del siguiente modo. A mí me parece que es mejor tener autoridades prudentes cuando reciben antecedentes para recopilar esa información y luego transmitir la información adecuada. Y se lo planteo por el siguiente modo. Lo que uno debe evitar, porque este es un escenario, lo que uno debe evitar es transmitir informaciones sin suficientes indagaciones que permitan adoptar decisiones de autoridades públicas que pueden ser equivocadas. Pero en el futuro. alertar también es útil y prudente. También es útil y prudente Mire, si es que uno quiere... En base a que el presidente de la República habla de sinvergüenzas ese día, Sí. el día Sí. de su alocución pública, de la fecha, en fin, habla de sinvergüenzas. Aquí todavía no hay una investigación terminada, no hay un fallo. ¿Quiénes son los sinvergüenzas aquí? Yo creo que el presidente de la República se está refiriendo a lo siguiente, mire.
en política no solo importa ser, sino que también parecer. Y en segundo lugar, cuando se llega al Estado y se gestionan fondos públicos, uno tiene que ser especialmente cuidadoso. Es posible que en el futuro podamos apreciar este caso y darnos cuenta que la dimensión penal es una dimensión acotada o probablemente inexistente en algunos casos. Es probable que miremos este caso y digamos que las infracciones administrativas están identificadas, pero sigue siendo políticamente reprochable utilizar instituciones sin fines de lucro para poder desarrollar actividades distintas a ese fin o que tenían un propósito de esas características y poner en entredicho solo por esa circunstancia la totalidad del sistema de transferencia e instituciones sin fines de lucro que colaboran en el Estado. Yo creo que el presidente de la República, y esto es bien relevante, pone muchísimo énfasis en este aspecto. ¿Y por qué lo digo? Porque él ha sido muy directo en transmitirnos a nosotros que este es un tema que hay que esclarecer abiertamente. ¿Dónde estuvo la sinvergüenzura o la falta de decoro? Porque hay que ser y parecer. Yo creo que la falta de decoro tiene que ver en no administrar bien los conflictos de intereses políticos. En el caso de Democracia Viva es tan claro, ¿no es cierto? Por toda la red en torno a la diputada Catalina Pérez y RD y Antofagasta, esa trilogía. ¿Qué tiene de distinto al caso de Procultura, donde el presidente de esa fundación, entiendo que tiene una cercanía bastante importante con el presidente de la República, y donde sabemos que pueden hacer trabajo psicosocial en Aysén y pueden pintar fachadas por 1.000 y tantos millones de pesos en Antofagasta? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos casos? Sí, yo quiero hacer las distinciones desde el punto de vista institucional y no hacer juicios personales. Yo creo que para poder... Hago esta advertencia para que se entienda bien la respuesta que voy a formular. En el caso de Democracia Viva, el problema que tenemos central es que es una persona jurídica constituida con muy poco tiempo, no tenía ningún balance previo, ni ningún año, y recibió una transferencia significativa de fondos públicos. 426 millones. Antes incluso que tuviera su primer no tenía año. Giro, no tenía el giro adecuado. Hay que distinguir ahí dos cosas que son distintas. Uno es el objeto social, que está vinculado al órgano a la actividad fundacional, y otra cosa distinta es la que está vinculada al aspecto tributario. Y yo creo que es relevante porque lo que observa el Estado es el objeto Sigamos la comparación de Democracia Viva y Procultura. Procultura es una fundación que tiene muchos años. ¿Dedicada a qué? A su objeto fundacional, que está vinculada a actividades de promoción cultural y similares. Luego probablemente ellos tienen modificación estatutaria para hacer otro tipo de cosas. Esto es bien relevante porque de lo contrario no podrían recibir fondos públicos y no podrían, y tienen un problema, y tendrían un problema al reportar en sus memorias. ¿Es el Ministerio de Justicia el que da la personería jurídica? No, de nuevo, hay que distinguir respecto del año. Cuando se dictó la ley, el 2011, la nueva ley, buena parte de estas personas jurídicas se constituyen en municipalidades, no en el Ministerio de Justicia. ¿Y puede en personalidad jurídica tan amplia como la pintura, el trabajo psicosocial y la tercera cosa era, que usted dijo recién, y el promoción cultural? Promoción cultural. ¿Puede haber esa amplitud? Sí, eso depende mucho en la manera en que estén estructurados los sistemas de transferencias y de participación. Eso yo creo que bien. Hoy día, yo creo que sobre ese punto me quiero hacer cargo, pero quiero terminar el caso de Procultura. Entonces, lo que tiene es una fundación que tiene mucho tiempo, que además está muy afincada en un espacio determinado, que tiene proyectos previos que acreditar. Y hay que tener cuidado por lo siguiente, porque esa fundación, como otras, como Urbanismo Social, u otras que están dando vuelta, tienen personas destacadas, y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en un momento de mucha crispación, en que la simple circunstancia de que una persona que integre esas fundaciones sea militante de un partido o manifieste simpatías con otro, esto vale para cualquier lado, termine por comprometer el trabajo de fundaciones que llevan mucho tiempo. Entonces, ahora, ¿para qué sirve todo este proceso en el fondo? Esto es lo otro que es relevante. ¿En qué elemento tienen en común todas las crisis que hemos vivido en los últimos años, las últimas 3 décadas? Porque además esto es como recurrente, ¿no? Lo que tenemos son reglas que tienen cierta porosidad o amplitud. 2, necesidades urgentes del Estado para intervenir. 3, intervenciones con mecanismos de sociedad civil ocupando este mecanismo. 4, en algún momento alguien abusa. 5, el escándalo y de nuevo la corrección. Los problemas de política pública uno siempre los puede ir abordando y aliviando,
pero siempre nos van generando problemas de segundo orden que yo creo que son relevantes tener. Ministro, ¿usted cree que aquí hay un grupo de personas que se pusieron a crear fundaciones para sacarle recursos al fisco o usted cree que son casos aislados? Yo creo, así como deliberadamente, así ¿Sí? con el propósito deliberado de poder irrogar perjuicio público extrayendo fondos del Estado, yo le diría que no hay ningún antecedente para eso. Lo que yo sí le puedo decir es lo siguiente, que producto de la modificación legal del año 2011, lo que se ha producido es una expansión bien significativa de organizaciones de la sociedad civil e instituciones de este tipo. A mí creo que es bien interesante ¿Eso es sospechoso? No, estoy diciendo lo que sucedió. Ya. Es bien interesante el trabajo que ha hecho el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. De hecho, el trabajo sobre este tema en particular lo lleva a cabo Ignacio Irarrázaval, Sí, que pues, está en la comisión. comisión. Y de los datos que ellos tienen un mapeo muy significativo y lo han estado haciendo en estudios recurrentes, desde el último estudio del 2020-2021, en el último quinquenio se habían duplicado este tipo de instituciones. ¿Por qué se duplican? Porque el Estado lo que tiene es un conjunto bien significativo de fondos concursables o de asignación y en general ese mecanismo está pensado para instituciones sin fines de lucro. Entonces hay incentivos entre la facilidad de su constitución y los medios de financiamiento. La mayoría de estas instituciones, luego, estoy citando nuevamente el estudio de la Universidad Católica, se financian en una parte importante con la concursabilidad o la participación de fondos públicos y la filantropía, ojo, que es una cosa que debiéramos observar, representa, eso es un poco más del 40 y tantos por ciento. Representa menos, es como el 18%, el 15% de que participa la filantropía en el financiamiento de este tipo de instituciones. Pero usted coincide con esa sensación de que el Estado hace todo esto a través de la sociedad civil para facilitar y hacer mejor gestión, a que hoy día hay una sensación como si fuese el Estado una piñata, que con un cumpleaños uno le pega y salta para todos lados y hay plata para todos, y hay cientos millones, 40 millones, 400 millones, y que es una sensación, si usted la comparte, de que hace falta un poquito más de rigor cuando se trata, sobre todo de plata que va destinada a los más pobres. Yo creo que esto es cuando hemos naturalizado, cuando normalizamos y naturalizamos ciertas cosas. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, tenemos ley de presupuesto y partidas presupuestarias que tienen muchos años con mecanismos de excepción para transferencias directas. Y no es que a su vez esas glosas presupuestarias tengan el mismo contenido, tienen contenidos distintos. Y yo creo que uno de los procesos de aprendizaje de estos casos es que no podemos mantener esa dispersión de glosas que son una excepción a la regla general, porque entre otras cosas produce no solo este problema de la transferencia, es que al otro lado, en materia de control, al control también se le hace muy difícil. La Contraloría durante largos años ha desarrollado auditoría en este tipo y las auditorías de Contraloría sobre transferencias son relativamente similares en sus observaciones. Las rendiciones de cuentas son incompletas, los convenios no tienen adecuada cobertura. Entonces, creo que es el momento de mirar el mecanismo de transferencia desde un punto de vista más concentrado. Y lo último, este es un fenómeno que teníamos ya hace un tiempo. Por eso, el año 2003, que es el año en que se dictan todas las leyes después del caso Mopgate, tenemos el registro de beneficiarios o de personas, entidades que reciben fondos públicos. Ministro, hablemos del costo político que esto ha tenido para el gobierno. La responsabilidad, ¿tienen alguna responsabilidad, si es que tienen, los ministros Giorgio Jackson y Carlos Montes, para quienes hay una amenaza de acusación constitucional? En el caso del ministro Jackson, yo todavía no logro entender cuál es el vínculo con el convenio, salvo su militancia en RD. Y si eso es así... Eso es fundador del partido. Está bien, pero ¿qué tiene que ver con convenios? Lo que quiero decir es que yo creo que hay que tener cuidado. Está el caso de Atacama, que es de su ministerio. Está bien, pero uno tiene que evaluar a los ministros por los desempeños de sus sectores, no por las afiliaciones a las cuales pertenece. Yo logro entender esa crítica desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista de responsabilidad jurídica, no veo el vínculo salvo que entremos en una dinámica de representar las ideas o las preferencias personales como parte de su responsabilidad personal. Tampoco responsabilidad política. Es que yo creo que hasta ahora no hay ningún antecedente que esté vinculado. Por el contrario, en lo que se refiere a la investigación de Atacama, de su ministerio en particular, ellos han tenido una reacción muy proactiva. En el caso de Carlos Montes. En el caso del ministro Montes es el mejor ejemplo de un ministro de Estado proactivo. Es decir, que en cuanto toma el conocimiento,
toma las decisiones, eleva la información. ¿Y el problema no era no tener conocimientos del día uno? ¿No acaso ese no es el problema? Es que un ministro en desconocimiento de lo que estaba ocurriendo. Que no solamente un caso. Es que ahí lo que pasa es que, Matías, ahí usted toca un punto que supone una situación que fácticamente es imposible. Y es que el ministro de Estado tenga conocimiento del detalle de lo que sucede aguas abajo. Por eso tiene estructuras abajo de él. El jefe de servicio es el subsecretario o la subsecretaria. Los jefes de división tienen responsabilidades. Los seremis tienen responsabilidades. Y por eso cuando se incumplen ese tipo de obligaciones, se adopta la responsabilidad política. ¿En qué caso el ministro Ponte tendría un problema? Si hubiese tomado conocimiento y no hubiese adoptado las medidas respectivas, pero lo adoptó inmediatamente. ¿Y sabe por qué otra cosa es relevante? Porque no solo levantó la información de modo inmediato, sino que hizo otra cosa que no tiene por qué saber. Es que el ministro Monte inmediatamente levanta los teléfonos a otros ministros para decir, ok, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Cómo lo podemos abordar? Él ha sido extremadamente proactivo. Sería la ironía de ir a ser responsable a alguien que ha adoptado todas las acciones y todas las medidas para esclarecer esta situación. Ya, ¿y no ha sido confuso en algún momento en que ha dado varias versiones de cuándo supimos, de cuándo no supimos, de apoyo? Primero hablaba de un descriterio, después terminamos en que ya no es un descriterio, de que se están investigando delitos graves como malversación de recursos públicos, ¿cierto? Y defraudación al fisco. Y de entre medio también responsabilizar al gobierno anterior. Políticamente eso fue criticado, después se tuvo que corregir. ¿No ha habido ahí alguna confusión, al menos por parte del ministro, en su vocería, en sus explicaciones de esta crisis? No, yo creo que el ministro Montes ha sido muy claro en cada momento de la forma en que él ha ido entregando la información, de acuerdo a los antecedentes que ha ido recopilando el ministerio. Y yo acompañé al ministro Montes a la Comisión de Vivienda del Senado. Cuando él hace referencia a que viene del gobierno anterior, sí, en ningún momento, yo estaba ahí, yo de hecho di una entrevista porque yo fui testigo directo, así que a mí nadie me puede contar. Él lo que estrictamente hace es señalar en qué momento se diseña el programa, la delegación de recursos, en qué momento se permite la participación de instituciones sin fines de lucro, en qué momento empiezan a operar 2019. Esto, por cierto, comienza antes, en la administración de la presidenta Bachelet. ¿En qué momento se comienzan a utilizar entidades sin fines de lucro? Y respecto de los convenios que se están ejecutando, la delegación efectivamente viene en el 2022, pero convengamos que esa delegación se viene replicando todos los años. Entonces el ministro Montes en ningún momento culpó a la administración anterior, tampoco lo podría haber hecho y creo que nunca ha sido su ánimo, sino que en el fondo lo que mostró es la inercia institucional de la cual estamos hablando de este caso. Esta situación, la que sucedió en Democracia Viva, es única y exclusivamente responsabilidad de hechos ocurridos durante esta administración. Y en eso el ministro Montes no ha tenido dos discursos sobre ese punto. Una cosa que dijo el ministro Montes desde un comienzo fue esos dineros se debieran restituir. Sí. Después el mismo Andrade, ¿cierto?, que es, digamos, el encargado, el responsable legal de Democracia Viva, dijo, bueno, nosotros podemos restituir los dineros. ¿Se restituyeron esas plata? Están en proceso, de hecho... ¿Pero saben ustedes dónde están esas plata? ¿Cuánto se gastaron, si están en un fondo mutuo, en una cuenta corriente. Que aquí hay varias cosas que son relevantes y por eso explicar cómo operan es tan importante. Cuando tú tienes un mecanismo de transferencias, hay ciertas obligaciones de a qué tipo de cuenta corriente la tiene que transferir, que tiene que ser una cuenta separada habitualmente. En segundo lugar, de qué se rinde cuenta, en los momentos en los cuales se rinden cuenta, y por lo tanto usted no puede, cuando recibe fondos del Estado en transferencias, destinarlos a otros fines. Tienen que estar ahí permanentemente sujetos a escrutinio para efectos de la rendición. ¿Y eso se ha cumplido? Eso de los antecedentes que nosotros tenemos se ha cumplido. ¿Ya? Y de hecho, en este caso en particular, la etapa final en la que está es verificar las rendiciones de cuentas que estaban pendientes, que se habían presentado y que había que verificar para efectos de la devolución de los recursos. ¿Cuánta plata estos momentos queda todavía para devolver? No, ese era un proyecto que estaba en etapa de ejecución inicial. Por lo tanto, la mayoría de los recursos van a ser restituidos. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De los 426 millones? No, probablemente puede ser... Yo ese detalle preferiría, después si quieres, lo podemos entregar con más detención. Ya, pero entonces ahí no hay
Porque la gente se pregunta, ¿qué pasó con la plata? La gente piensa, ¿se la robaron, la usaron en otra cosa? La plata está. La plata está y se va a restituir. Así es. Ya, o sea, ahí en ese luego caso lo que puntual, tenemos, es difícil hablar de defraudación al fisco, por ejemplo. Es que por eso un comentario que yo hice al pasar. Pues, hay que tener cuidado en todas estas dimensiones, cuando miremos retrospectivamente un tiempo más, cuáles eran casos genuinamente penales, cuáles eran casos de infracción administrativa y cuáles son de genuina responsabilidad política. Estas últimas probablemente, creo yo, son a veces, en ocasiones, en un contexto de estas características, más importantes que las En virtud del tiempo, pasemos al tema de 50 años, que también a usted le atañe directamente, sí, por varias razones. Una de ellas porque es el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Usted, el día en que Patricio Fernández, quien era el encargado, el delegado presidencial para estas materias, renuncia, usted con el presidente y otros ministros va a la casa de Patricio Fernández. Sí. ¿Por qué razones? ¿Por una amistad personal? ¿Es por una solidaridad, insisto, personal fuera del horario de oficina? Se puede decir, da la impresión que no. Ahí el presidente y 3 ministros es porque quieren dar una señal potente desde el gobierno de respaldo a Patricio Fernández. ¿O me equivoco? Hay veces que las cosas son más simples de las que uno cree. Y yo logro entender a veces... Pero de afuera se ven más complejas. Sí, lo sé. Pero yo venía al afuera. Congreso y pasé a ver a Patricio a su casa porque lo conozco, tengo amistad con él. ¿Y se encontró con el presidente? Porque tengo amistad con él y porque sé que la renuncia fue muy dolorosa para él. Fue una decisión que yo se la agradezco porque creo que además permitió aquietar las aguas y seguir enfrentando la conmemoración de los 50 años en los contextos en que se ha conversado. En mi caso en particular, ustedes saben que yo estoy a cargo de un proceso muy específico que nosotros tratamos de cuidar mucho, que es el desarrollo del plan de búsqueda. Y nada, fue una visita bien espontánea por lo mismo. Ya, pero ¿usted cree que Pero no fue espontánea, no coordinada con la ministra Toá? ¿Se encontró con el presidente? No, hay amistades que funcionan así. Y se encontraron todos. Y yo creo... Ahí en la casa de Pato Fernández. Es que yo creo que... Y efectivamente fue así. Y yo creo que es bueno tener... Pero entiende que el que se encuentre en todo la señal hacia afuera es bien potente, ¿no? Puede ser, pero nadie la desarrolló como un evento... Ya, pero en ese sentido, ¿usted cree que malinterpretaron a Patricio Fernández o que él cometió un error en su expresión? Porque finalmente terminan, como usted dice, le agradezco que haya renunciado, o sea, terminan aceptando las presiones que venían del Partido Comunista, de las agrupaciones familiares de detenidos desaparecidos que decían que Patricio Fernández estaba justificando a través de su palabra, había justificado el golpe. ¿Usted cree que fue así? ¿Que se equivocó, Patricio? No, yo ya voy a repetir lo que he dicho antes. No hay, en esa entrevista, ninguna palabra, ninguna explicación que me permita a mí concluir. Más allá de lo que yo conozco a Patricio Fernández. Sí. Porque cuando salió todo esto yo preferí ver la entrevista, la conversación completa con Garretón. Lo dije antes, no hay ninguna palabra, ninguna explicación que relativice temas de derechos humanos o que justifique o explique el golpe de Estado. Por el contrario. ¿Y por qué sale entonces? Porque yo creo que hay ciertas dinámicas de discusiones públicas que en un momento determinado generan controversia y esa controversia, en el caso de la posición de Patricio, nadie le pidió la renuncia. Él tomó la decisión de hacerlo y yo por eso se lo agradezco, y se lo agradezco en términos institucionales, pero también en términos personales. Una cosa, si el presidente no le acepta esa renuncia, él se pudo haber quedado, porque ocurre lo que ocurrió al final, y para muchos, hoy día habrá leído usted a Correa Sutil, que estuvo en la Comisión Rettig, que queda la sensación de que solo algunos chilenos caben en la conmemoración de estos 50 años, que es un quiebre de un país completo. Yo leí la entrevista de Jorge Correa. Me parece que hay afirmaciones extremadamente osadas en esa entrevista. Osadas en términos, desde que yo asumí el cargo y he estado a cargo de plan de búsqueda, me he reunido con todas las agrupaciones. Cuando hablamos de las agrupaciones no son 2, 3, son muchas. Sí. Y no solo son las que están en Santiago, también son las que están en regiones. Y provienen de experiencias de vida muy distintas. La afirmación que Jorge hace en esa entrevista, como si todas fueran iguales, me parece una falta de respeto. Y se lo digo en esos términos porque en lo que han aprendido las víctimas de violación a los derechos humanos es aprender sistemáticamente a defraudarse del Estado
Yo creo que estamos en un momento donde yo no sé cuántos de los que participan han vuelto a leer el informe Rettig o el informe de la Comisión Vales, o lo han leído o han compartido los testimonios que están en esos informes con su familia, con sus hijos, por ejemplo. Lo que está ahí, es cosa de mirar en estos momentos quien no está viendo, que los pueda leer y compartir con alguno de sus hijos, si son jóvenes, si son adolescentes. Y la pregunta es si lo que está ahí es algo que nosotros no debiéramos mirar con cierto respeto, pero sobre todo donde yo creo que es más relevante el elogio a la memoria que el elogio al olvido. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Ministro, solo para terminar, se nos acaba el tiempo. La oposición está pidiendo que el presidente no viaje a Europa. Oficialmente se va este jueves, ¿cierto? El 12 de julio. ¿Debe viajar el presidente pensando en la crítica que se le hizo en la crisis de las inundaciones, digamos, cuando se fue a Magallanes y a la Antártica? La de las inundaciones, primero porque estaba en la Antártica en cumplimiento de labores de Estado y de una función muy relevante lo que implica la visita del presidente de la República a esa zona. Pero igual lo criticaron, por eso. Sí, está bien, pero es que criticar es gratis, en el fondo. Ya, pero en este caso. Y lo segundo, en el viaje del presidente de la República a su gira ahora a Europa, es su función de jefe de Estado. O sea, yo creo que esa crítica justifica con mayor razón la visita del presidente, es una visita programada hace mucho tiempo. El ministro Van Claver lo ha explicado bastante bien. Hay razones superiores del Estado y el presidente de la República es jefe de Estado. Esa es la función que le entrega la Constitución. Y el viaje que él tiene es precisamente para cumplir con esa obligación constitucional. Serlo y parecerlo. Está claro desde el punto de vista jurídico, constitucional, pero el serlo, ¿es prudente políticamente que vaya el presidente en estas circunstancias? Yo creo que sí. Yo creo que además por una segunda razón. El presidente de la República tiene un grupo de ministros, va a asumir una vicepresidenta, que es la ministra del Interior. El presidente de la República tiene un muy buen grupo de trabajo y el Estado no se puede detener, ni el país tampoco. Bien, ministro Cordero, muchísimas gracias. Está el bombero. Tiene un buen ¿Le gusta el cuerpo apodo, bombero. no? ¿Le gusta el apodo del bombero? No sé. A esta altura hay cosas que he aprendido que son nada más. ¿Pero esta es la peor crisis del gobierno? ¿Hasta ahora? No lo sé. Yo creo que los gobiernos viven crisis. Hay que aprender a navegar las crisis y luego mirar hacia atrás y ver si fue la peor o no fue la peor. Gracias, ministro Cordero, por estar aquí. Gracias, ministro. Muy buenos días. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos, espérenos.